Bendiciones, hoy lunes 24 de abril del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vemos que el Señor nos manda a creer. Si somos creyentes de la palabra de Dios, usted y yo tenemos que creer. Pero mucho pueblo de Dios no cree y por eso no puede ver la gloria de Dios manifestada. Por eso uno puede ver cómo Dios se manifiesta en su vida de una manera sobrenatural. Necesitamos creer en lo que Dios puede hacer con nosotros. Creer, si usted puede creer, al que cree todo le es posible. El libro de Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, vemos ahí una historia sobrenatural, una historia que marca la incredulidad de algunos y aquellos que puedan creer. Vemos la historia del libro de Marcos 9, donde Jesús sana a un muchacho que está endemoniado. Dice la palabra en el versículo 14 del libro de Marcos 9, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma roja y cruje los dientes. Y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuese y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma rojas. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vemos una escena sobrenatural, donde unos hombres seguidores de Jesús, como eran los discípulos, no pudieron hacer nada. Y usted sabe por qué, por la incredulidad. La incredulidad nos lleva a nosotros a no ver la gloria de Dios, por más que estemos al lado de una persona que crea. Ellos estaban al lado del Mesías, pero no creían en lo que Dios podía hacer. Ellos estaban al lado del Maestro. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Ellos habían visto cómo Jesús había sanado a aquella mujer del flujo de sangre, cómo había levantado a la hija de Jairo. Pero aún así, ellos eran incrédulos. Hay gente que va a la iglesia todos los días, lee la palabra, ve cómo Dios ha bendecido a alguien, pero no puede creer, no cree. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Por eso Jesús en el versículo 19 dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, en pocas palabras, gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Por qué? Porque no habían aprendido a confiar en Dios, no habían aprendido a depender de Dios. Por supuesto, le traen este muchacho. Jesús le pregunta al padre de este joven, le dice, ¿puedes creer? Mire que la pregunta que Jesús le hace a este padre no es una pregunta, es una pregunta, ¿puedes creer? Si puedes creer, al que cree todo es posible. Yo te vengo a decir de parte de Dios en esta mañana, ¿puedes creer que Dios te puede sanar? ¿Puedes creer que Dios puede tratarte y traerte una casa para tu familia? ¿Puedes creer que Dios puede llevarte de viaje? ¿Puedes creer que Dios puede proveerte todo lo que tú necesitas? ¿Puedes creer que Dios puede pagar por ti esa deuda? ¿Puedes creer que Dios puede llevarte al lugar que le estás pidiendo? ¿Puedes creer que Dios puede traer un compañero a tu vida? ¿Puedes creer que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Puedes creer que Dios puede hacer con tu vientre
requiere algo sobrenatural para que des a luz. Jesús le preguntó al Padre, ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible, porque lo único que usted y yo necesitamos es creer, ¿ok? Es creer en lo que Dios puede hacer. Y este padre le dijo inmediatamente, yo creo, pero ayúdame a incredulidad. O sea, en pocas palabras, ayúdame a creer más, ayúdame a confiar más en ti, maestro, ayúdame a confiar más en ti. Y por supuesto ve el milagro de lo que el Señor hace. Y los discípulos cuando vieron todo eso, cuando entraron a casa, lo llamaron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuda. O sea, a esta clase de demonio solo le puede expulsar por medio de la oración. Y si usted no ora, si usted no ayuna, usted siempre va a estar incrédulo. Usted siempre va a estar ahí sin creer en lo que Dios puede hacer. La gente no quiere orar, no quiere ayunar y quiere ver los milagros sobrenaturales. Y Dios te dice, tú tienes que creer. Tú tienes que creer, porque al que cree todo le es posible. Tú tienes que creer. Es posible que nosotros podamos aprender algo y vemos cómo Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Pero si usted no cree en Dios, si usted no cree en lo que Dios puede hacer, usted nunca va a ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Con Dios todo es posible. Tenemos que dejar a un lado la incredulidad para que Él pueda hacerse manifiesto en nuestra vida. Para Dios todo es posible, pero tú tienes que creer acerca de lo que Jesús puede hacer en tu vida. No solamente ver, sino creer. Y creer creyéndole a Dios que para Él no hay nada imposible. No puedes ponerle límites a Dios. No le puedes poner al Señor ahí un límite. No, tienes que dejar que Dios haga. Porque para el que cree todo es posible. ¿Ok? Incluso si usted lee la palabra, usted se va a encontrar que los grandes héroes de la fe en la Biblia a veces dudaban, pero ellos te tuvieron que llevar al punto de creer. ¿Para qué? Para que Dios hiciera lo sobrenatural en ellos. Si usted va y lee la historia de Abraham y Sara en el libro de Génesis 18, vemos que ellos dudaron de lo que Dios realmente podía hacer con ellos para traerle ese hijo prometido, ¿verdad? Y por eso Dios le dijo, hay para Dios alguna cosa difícil, y al tiempo señalado volveré por ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué vamos a dudar de lo que Dios no puede hacer, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida? ¿Ok? Para Dios no hay nada imposible. Cuando Moisés se preguntó si Dios realmente podría proporcionar suficiente carne para todo un ejército de 600,000 hombres, Dios le preguntó, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ok, vemos cómo el Señor le responde allá en el libro de Números 11, porque recordemos que para el que cree todo es posible. Dios puede alimentar 600,000 hombres, Dios puede alimentar a 5,000 hombres y mujeres sin incluir niños. Mire, Dios puede alimentar, Dios te puede dar todo lo que tú necesitas. Con Dios todo es posible. Incluso cuando los discípulos dudaban, se les dijo que para que el que cree todo es posible. Cuando los discípulos de Jesús se preguntaron si una persona rica podría salvarse, Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿ok? Porque para el que cree todo es posible. Con Dios todo es posible. La fe nunca falla, porque para el que cree todo es posible. Todo es posible para Dios. Yo no sé en dónde te está faltando fe, pero tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista, ¿ok? Porque para el que cree todo es posible, ¿ok? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, dice el libro de Hebreos 11:1. O sea, la fe es la certeza de lo que esperamos que suceda. Es la certeza de lo que no podemos ver, pero va a venir. Y a través de la fe tenemos confianza en lo que esperamos, porque el que cree todo es posible. Por la fe accedemos a lo sobrenatural, porque para el que cree todo es posible. O sea, si usted no puede creer, no puede ver la gloria de Dios en su vida de una manera sobrenatural. Por eso necesitamos creer. Tenemos una medida de fe, y para que el que cree todo es posible. O sea, tenemos que aumentar esa medida de fe. Ayuda a mi fe. Por eso este padre, ¿verdad?, le dijo, yo creo, pero ayúdame a creer más, porque solamente Dios nos puede aumentar esa medida de fe. Recuerde que siempre, para que
Todo aquel que cree para que vea la gloria de Dios tiene que creer. No es como Tomás, que primero tenía que ver para luego creer. No. Primero tú tienes que creer y después ver. Tienes que creer que Dios puede pagar esos boletos. Tienes que creer que Dios te puede sanar. Tienes que creer que Dios puede restaurar tu matrimonio. Tienes que creer que Dios puede llevarte a caminar en lo sobrenatural. Primero crees y después ves. Aquí en el mundo espiritual es diferente a como estamos acostumbrados en el mundo natural. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te decimos como este padre de este joven: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a incredulidad. Reprendemos todo espíritu de incredulidad que ha querido venir a mandar y a gobernar en nuestra mente, que nos lleva a dudar, que nos lleva a tener miedo, que nos lleva a angustiarnos. Señor, lo reprendemos, lo anulamos por medio de la palabra. Declaramos, decretamos y establecemos que todo espíritu de incredulidad en el pueblo de Dios ahora es desarraigado, y creemos a ti, a tu palabra. Creemos en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando Padre, declarando Hijo, declarando Espíritu Santo de Dios, tu poder y tu gloria en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.